Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo fascinante y, la verdad, muy poco explorado. Los llamados años silenciosos de Jesús. Exacto. Esos casi 30 años de los que los evangelios apenas dicen nada. Un silencio que esconde mucho. Para guiarnos en esta exploración, vamos a usar un capítulo del libro El silencio que partió el mundo, del autor Patricio Molina Rodríguez. Un texto excelente, por cierto. Sí, muy bueno. Y la idea es tratar de entender por qué. O sea, por qué el personaje más influyente de la historia vivió el 90% de su vida en el anonimato total. Esa es la pregunta clave. Y no es un simple vacío en la biografía. Es una elección deliberada, con un significado teológico profundísimo. Claro. Los evangelios podrían haber contado milagros de su infancia, discursos de juventud, pero no. Eligen el silencio. Y ese silencio es el mensaje. Bueno, pues empecemos por el principio, que ya de por sí es muy llamativo. El regreso. El regreso. Después de todo lo que pasa en Egipto, del episodio en el templo a los 12 años, la Sagrada Familia no vuelve a Jerusalén, a la Ciudad Santa. No, el texto lo dice con una simpleza que casi te deja frío. Y volvieron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y ya. Se acabó. Fin de la historia por casi 20 años. Y esa simpleza es radical. O sea, imagina las expectativas sobre el Mesías en esa época. Un rey, un líder militar, un prodigio educado en Jerusalén por los mejores rabinos. Y en lugar de eso, ¿qué tenemos? Un viaje polvoriento de vuelta a casa. A la normalidad más absoluta. Sin ángeles, sin multitudes. Es el primer gran giro de la historia. El protagonista, digamos que desaparece de escena. El libro de Molina Rodríguez pone el foco. Nazaret no era un pueblo cualquiera. Para nada. Tenía una reputación pésima. Todos recordamos la famosa pregunta de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero a veces se nos olvida el peso que tenía esa frase. Había mucho desprecio detrás. Y no era solo un prejuicio. Tenía sus razones. A ver, explícanos eso. Primero, el tamaño. Las excavaciones sugieren un poblado de, ¿qué? ¿200, 400 personas? Un caserío, básicamente. Un caserío insignificante, polvoriento, que no aparece en el Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. Estaba literalmente fuera del mapa. O sea, irrelevante. Totalmente. Pero lo más importante era su ubicación. Estaba en Galilea, muy cerca de la Vía Maris, una de las grandes rutas comerciales del imperio. Un lugar de paso entonces, con mucha gente de fuera, influencias extranjeras. Exactamente. Y a pocos kilómetros de Séforis, una ciudad muy romana, muy helenizada. Ajá. Para los judíos más puristas del sur, de Judea, Galilea era una región sospechosa, de fe contaminada. Entiendo. Y Nazaret, por esa proximidad a rutas y ciudades paganas, era vista como un lugar de gente de segunda, de fe diluida. Un maestro religioso, serio, jamás habría elegido un lugar así para formarse. Es como si hoy el mayor genio de nuestra era decidiera crecer en el barrio más marginado y olvidado de todos. Esa es la analogía perfecta. Por eso la elección no es casual. Es toda una declaración de principios. Dios no necesita el prestigio del mundo. De hecho, parece que huye de él. Totalmente. El libro lo dice de una forma muy gráfica. El rey del universo crecería entre campesinos. El creador de los mundos jugaría entre calles de barro. Le da la vuelta por completo nuestra idea de la grandeza. Redefine la grandeza, sí. Y ese escenario tan humilde nos lleva directo a las personas que lo formaron en ese silencio. A sus padres, claro. Si el entorno era tan ordinario, ¿quiénes fueron sus mentores? Empecemos por José. Una figura de un silencio casi absoluto. Es que es increíble. El libro lo destaca. La Biblia no recoge ni una sola palabra dicha por él. Ni una. Y sin embargo su vida es, como dice el texto, un sermón que resuena.
su silencio habla. Muchísimo. En un mundo como el nuestro que valora tanto la opinión, el discurso, José es el hombre de la acción silenciosa. No habla, hace. Protege, provee, enseña. Exacto. Demuestra que la fe más profunda no se grita, se vive, día a día. Y le enseñó un oficio. La fuente aclara que la palabra griega tecton es más amplia que solo carpintero. Sí, podía ser un artesano, un constructor, alguien que trabajaba con materiales duros, madera, piedra. Le enseñó a medir, a cortar, a ser paciente, a ganarse el pan con el sudor. Le enseñó al Hijo de Dios a trabajar. Y esto es fundamental para entender la encarnación. Cristo no vino a ser un cameo en la historia. No, Vivió una humanidad real. Y eso incluye el cansancio, el sudor, la frustración de una madera que se parte, negociar con un cliente. la vida misma. Al enseñarle un oficio, José lo ancló en la realidad del 99% de la humanidad. Dignificó para siempre el trabajo manual. Jesús no era un príncipe observando desde un balcón. Era uno más. Era uno de ellos. Y luego está María. El libro la describe no en un éxtasis místico, sino en las tareas más terrenales y fundamentales de una madre. Es que a veces idealizamos tanto su figura que se nos olvida lo concreta que fue su misión. Era una madre joven criando a su hijo en un pueblo pobre. El libro lo describe con una ternura increíble. Sí, abrigarlo en las noches frías, consolarlo si lloraba, enseñarle a dar sus primeros pasos, a rezar. Le enseñaba las historias de sus antepasados, de Abraham, de Moisés, y le enseñó el Shema. ¿Por qué es tan central esa oración? El Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es el corazón de la fe judía. Ajá. Es la primera oración que un niño aprende y la última que un judío piadoso dice antes de morir. Es la declaración de fe en un solo Dios, en un mundo rodeado de politeísmo. Y que María le enseñara esas palabras a Jesús. Bueno, ahí entramos en uno de los misterios más profundos, ¿no? El libro lo plantea de una forma que te deja sin aliento. El creador del lenguaje, aprendiendo a hablar de labios de su madre. La palabra eterna, el Logos. ¿Qué es el Logos exactamente? Para que se entienda bien. El Logos es un concepto muy profundo. Para los griegos era la razón cósmica, el principio que ordena el universo. Y en el Evangelio de Juan se identifica con el Hijo de Dios. En el principio existía el Logos, y el Logos era Dios, la sabiduría divina que creó todo. Exacto. Y la idea de que esa razón eterna, esa palabra creadora, tuviera que aprender a balbucear mamá o a recitar el abecedario de la mano de una joven campesina de Nazaret, es simplemente asombroso. Es una sumisión al proceso humano que desafía todo nuestro orgullo. Todas nuestras ideas de poder. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que plantea el libro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué esperar 30 años? Para cualquiera hoy, en la cultura de la inmediatez, del produce o muere, no podría parecer inacción, tiempo perdido. Es la objeción más lógica desde nuestra mentalidad. Y la respuesta que da el texto es crucial. A ver, Jesús no se disfrazó de hombre, se hizo verdaderamente hombre. Su humanidad no era un traje, no era una fachada, era real. completamente real. Y ser humano implica un proceso. Crecer, aprender, madurar. Necesitaba experimentar la dependencia de un niño, la torpeza de un adolescente, la responsabilidad de un joven trabajador. O sea que esos años no fueron un simple tiempo de espera antes de que empezara lo importante. No, para nada. Eran parte de lo importante. Eran absolutamente esenciales. El texto de Lucas que cita la fuente es la clave, ¿no? Es la clave de todo. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Fíjate en los verbos. Crecía, se fortalecía, llenándose. Es un proceso. Un desarrollo genuino. Esos años silenciosos son el puente que une su divinidad eterna con su humanidad perfecta. Sin ellos, no sería un redentor auténtico. Sería alguien que no entiende lo que es ser uno de nosotros. Con una familia, un trabajo, una rutina. Con todo eso, Imaginemos esa rutina, como la describe el libro. Jesús jugando en la calle, riendo con otros niños. ayudando a María con las tareas, yendo con José a un encargo de construcción, a una boda en el pueblo, Una vida sin nada que reportar, sin nada que hiciera girar las cabezas. una vida completamente normal. Y aquí viene la consecuencia más revolucionaria de esos 30 años.
¿Cuál? Que al vivir lo ordinario lo santificó. Es una de las ideas más potentes del libro. Dice que santificó el trabajo sencillo y bendijo la vida cotidiana. Eso rompe con la idea de que para agradar a Dios hay que hacer cosas extraordinarias. Exacto. Rompe con la idea de que hay que irse a un monasterio o realizar grandes hazañas. Es una idea que choca con casi todo lo que nuestra cultura nos dice. Con todo. El valor de una persona hoy parece medirse por sus seguidores, por su visibilidad, su impacto. Y este modelo de 30 años de vida oculta es radicalmente liberador. ¿En qué sentido? Nos da permiso para simplemente ser, para crecer en lo oculto sin la presión de tener que estar demostrando nuestro valor constantemente. Nos dice que la fidelidad en las pequeñas cosas tiene un valor eterno. Sí, en el trabajo bien hecho, en la paciencia con la familia, en la vida en comunidad. Jesús dignificó para siempre la vida del 99% de la humanidad. Esa vida que no sale en las noticias, pero que sostiene el mundo. Y durante todo ese tiempo, el anonimato fue total. Nadie, fuera de sus padres, sabía quién era. Nadie. Para sus vecinos en Nazaret, era simplemente el hijo del carpintero. Quizás un buen muchacho, trabajador, amable, sabio para su edad, pero Pero nada más. Nadie veía al Mesías. nadie. La gloria estaba completamente velada por la normalidad. Y esto es lo que el libro llama el escándalo de la encarnación. El escándalo. Sí, la idea de que Dios pueda estar entre nosotros, viviendo una vida común y corriente, sin que nos demos cuenta, es escandalosa. Preferimos un Dios más espectacular, ¿no? De truenos y relámpagos. Pero el Dios cristiano elige esconderse a plena vista, en lo cotidiano. Y eso es también una advertencia para nosotros. Sin duda, una advertencia de que a menudo buscamos a Dios en los lugares equivocados, En los grandes eventos, en el éxito. en las emociones fuertes. Y quizás está en el trabajo de cada día, en la persona que nos necesita, en el silencio. Nos enseña a ver más allá de las apariencias. Entonces, para ir resumiendo, el regreso a Nazaret y esos 30 años de silencio no fueron un accidente, fueron una declaración divina. Un mensaje clarísimo de que la salvación no nace del poder, ni de la fama, ni del reconocimiento del mundo. Sino de la humildad, del trabajo silencioso y de la vida ordinaria. Exacto. Un modelo que va completamente a contracorriente de lo que nuestra cultura valora. Como dice la fuente, Jesús creció sin aplausos entre gente sencilla. Y al hacerlo, santificó la infancia, dignificó el trabajo manual, honró la vida común. Estaba preparando su corazón humano para la misión, sí, pero no en un campamento de élite. Sino en la escuela de la vida real. Y el libro nos deja con una pregunta final que es muy desafiante, y creo que es la reflexión perfecta para terminar. Adelante. ¿Aceptamos un Mesías que pasa décadas en silencio antes de manifestar su gloria? Este modelo choca de frente con los líderes que el mundo admira hoy, que buscan los escenarios, los reflectores, el poder inmediato. El verdadero rey creció en el anonimato, vivió entre los pobres, aprendió un oficio y esperó pacientemente el tiempo perfecto del Padre. La verdadera fe quizás consiste precisamente en eso, en ser capaces de reconocer la gloria de Dios incluso y especialmente cuando está envuelta en la más profunda y cotidiana humildad. Ved en las montañas, sobre los montes por doquier. Ved en las montañas que Cristo ya nació. El tiempo se ha cumplido, de Dios vino el perdón. El Cristo prometido nos trae la salvación. Ved en las montañas, sobre los montes por doquier. Ved en las montañas que Cristo ya nació. El niño que ha nacido al mundo trajo luz. El
salvar a su pueblo, muriendo en cruenta cruz. Ved y en las montañas, sobre los montes por doquier, ved y en las montañas que Cristo ya nació. Pero resucitado al cielo ascenderá y a sus elegidos con Dios los llevará. Ved y en las montañas, sobre los montes por doquier, ved y en las montañas que Cristo ya nació. Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hola, hoy vamos a meternos en uno de los misterios más grandes y fascinantes de la historia, los famosos años silenciosos de Jesús. ¿Qué hizo durante casi 30 años? Para guiarnos en este recorrido, nos vamos a basar en el increíble libro de Patricio Molina Rodríguez, El silencio que partió el mundo. Juntos vamos a intentar descubrir qué significa este largo periodo que a menudo simplemente pasamos por alto. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? A ver, conocemos la historia de su nacimiento, claro, y ese famoso episodio en el templo a los 12 años. Pero después, silencio. Un silencio de casi 3 décadas hasta que, de pronto, comienza su vida pública. ¿Qué ocurrió en todo ese tiempo? ¿Por qué existe este vacío tan enorme en el relato? Bueno, este misterio arranca justo después de que un joven Jesús dejara con la boca abierta a los doctores en el templo. La Sagrada Familia simplemente regresa a su hogar y con ese viaje tan normal se inicia un periodo de 30 años, que es profundo y, como veremos, crucial. Un tiempo donde toda la gloria divina se escondió en la vida más común y corriente. El viaje de vuelta a Galilea no tuvo nada de espectacular. De verdad, nada. No hubo coros de ángeles, no hubo milagros a la vista de todos. Fue un regreso silencioso, por un camino polvoriento, directo hacia lo ordinario. Y este humilde trayecto ya nos está diciendo algo muy importante, que la grandeza de Dios estaba a punto de mostrarse en lo más pequeño. Y el centro de esa vida ordinaria era un lugar llamado Nazaret. A ver, hoy lo vemos como un sitio sagrado, pero en aquel entonces era todo lo contrario. Dios no eligió una gran capital como Roma o la mismísima Jerusalén, sino una aldea que el mundo consideraba totalmente irrelevante. Y esto, como vamos a ver, lo hizo a propósito. Para que nos hagamos una idea del tamaño, los estudios arqueológicos calculan que Nazaret tenía apenas unos 300 habitantes. Era tan, pero tan insignificante que ni siquiera aparecen los registros judíos importantes de la época. O sea, era una aldea chiquita, polvorienta y la verdad sin ningún prestigio. Esta pregunta, que de hecho aparece en la Biblia, resume perfectamente la mala fama que tenía el pueblo. Nazaret se asociaba con la pobreza y, por estar cerca de rutas comerciales, algunos la veían como un lugar contaminado, impuro. En pocas palabras, era el último lugar del planeta del que alguien esperaría que saliera algo bueno. Y es justo aquí donde vemos el plan de Dios en todo su esplendor. El mundo esperaba a un Mesías criado entre poder, riqueza, en la élite religiosa. Pero Dios eligió la pobreza, el anonimato y una aldea despreciada. Y esto nos enseña una lección fundamental. La humildad no es un obstáculo para Dios, es su escenario favorito. Ahora hablemos de los maestros humanos que lo formaron, José y María. Y ojo, no fueron simples cuidadores, fueron las dos personas que le enseñaron al Hijo de Dios a ser un hombre, a vivir, a trabajar y a orar en este mundo. José, de quien no tenemos registrada ni una sola palabra en las Escrituras, predicó con su vida. Como Tecton, que es más que un carpintero, es como un constructor, le enseñó a Jesús un oficio. Le enseñó a trabajar con sus propias manos, a ganarse el pan con sudor,
a encontrar la dignidad en el trabajo silencioso y bien hecho, ese que nadie aplaude. Y luego está María, y aquí la historia se vuelve todavía más increíble. Pensemos en esto por un segundo. La mujer que le enseñó a hablar al creador mismo del lenguaje fue ella. Le enseñó a caminar, le enseñó a rezar las oraciones de su pueblo como el Shema Israel, el Verbo eterno, la palabra de Dios. Aprendió a usar las palabras humanas de su propia mamá. Todo esto nos lleva a la pregunta central. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué 30 años de silencio? ¿Por qué sin milagros ni sermones? La respuesta está en una palabra clave del cristianismo: encarnación. La encarnación no fue como una obra de teatro. Jesús no se puso un disfraz de humano. Él se hizo verdaderamente hombre, en todo el sentido de la palabra, excepto en el pecado, claro. Y ser verdaderamente humano implica un proceso, implica crecer. ¿Y qué significa esto? Pues que Jesús tuvo que pasar por el mismo proceso que cualquiera. Creció físicamente, aprendió cosas poco a poco, se desarrolló emocionalmente y maduró en su espíritu. Esos años de silencio no fueron tiempo perdido, fueron el tiempo indispensable para forjar su humanidad, para que un día pudiera entendernos a fondo y representarnos a todos. Y esto nos lleva a la lección más poderosa de todas, que es la de santificar lo ordinario. Al vivir una vida completamente normal durante 30 años, Jesús le dio un significado eterno, una santidad nueva a nuestra rutina de todos los días. A ver, imaginemos esto por un momento. El Hijo de Dios jugó en la calle, se rió, ayudó a su mamá en la casa, fue a fiestas familiares y trabajó en un taller. Vivió lo ordinario, lo sencillo, lo repetitivo, y al hacerlo, lo transformó para siempre. Le dio un valor eterno a nuestras tareas más comunes. Entonces, el punto clave es este: el trabajo, la familia, los estudios, las pequeñas alegrías y las dificultades de cada día han sido santificadas. La gloria de Dios vivió en lo cotidiano, y eso le da una dignidad tremenda a nuestra vida, para siempre. No hace falta hacer cosas extraordinarias para honrar a Dios. Y así llegamos a nuestra última parte: un rey en el anonimato. Esto nos lleva al gran escándalo de la encarnación, que el Rey del universo vivió completamente desapercibido. Su majestad divina estaba oculta, a plena vista. Nadie en Nazaret sospechaba quién era realmente. Para todos, era solo el hijo de José, el carpintero. Un joven amable, trabajador, quizá más sabio que otros, pero nada más. Dios estaba obrando de la forma más discreta posible, en un lugar que el mundo consideraba totalmente insignificante. Y este silencio de 30 años es en sí mismo el mensaje más potente de todos. Es como si Dios le estuviera diciendo al mundo: mi salvación no va a nacer del poder, ni de la fama, ni de los aplausos. Nacerá de lo pequeño, de lo humilde, de eso que nadie ve. Y bueno, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que nos desafía directamente. ¿Aceptamos un Mesías que crece en silencio y en el anonimato? ¿Un Salvador que valora la paciencia por encima de la prisa y la humildad por encima del poder? Porque este Mesías que se forjó en el silencio nos invita a encontrar la grandeza de Dios no en los grandes escenarios del mundo, sino en la silenciosa fidelidad de nuestra propia vida ordinaria. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hipna Medios.